Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar a trabajar con lugares geométricos. Si tuviéramos que dar una definición de un lugar geométrico, podríamos decir que es un conjunto de puntos del plano que van a cumplir una determinada propiedad, si planteáramos una definición general. En videos anteriores nosotros trabajamos con la definición de vector y va a ser sumamente importante esa definición porque nosotros en este video nos queremos centrar específicamente en lo que serían rectas en R3, y para hablar de la definición vectorial de una recta en R3 justamente vamos a hacer uso de vectores. Por eso es importante que ese tema lo tengamos claro. Ahora bien, nosotros ya vimos cómo se podría plantear la diferencia en la representación de un punto y de un vector. Dijimos que para puntos nosotros, cada vez que hablemos de representación de puntos, vamos a usar letras mayúsculas. En el caso de que sea un punto en R3, dijimos que íbamos a utilizar las coordenadas de ese punto, están determinadas por lo que serían tres componentes, una terna de números x y z, que también podría ser x0, y0 y z0. ¿Sí? Y ahora, para diferenciarlo de lo que serían vectores, nosotros un vector, vamos a hablar de vectores en R3, vamos a utilizar letras minúsculas. Sobre esa letra minúscula vamos a ubicar una flechita y vamos a hacer la indicación de esa terna, que me serían las componentes del vector B. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar de puntos. Y específicamente puntos ahora en lo que sería R3. ¿Y qué vamos a notar acá? ¿Qué pasa con los puntos sobre los ejes? Eso sería nuestro primer tema. Todo punto que se encuentre sobre su eje va a tener determinadas coordenadas. Todo punto que se encuentra sobre el eje X, ¿sí?, que se encuentra sobre este eje, tengo tres posibilidades: que el punto esté en el eje X, que se encuentre en el eje Y o que el punto figure en el eje Z. ¿Sí? Tres posibilidades para la ubicación de puntos, como casos particulares que esos puntos estén ubicados coincidentes con alguno de los ejes. Todo punto que se encuentra sobre el eje X va a tener una coordenada en X, que puede ser cualquier número real. Pero ¿qué es lo que estaría pasando? Y Z, ¿sí?, si hablamos de un punto P cualquiera, con Y con Z van a tener valores fijos, que serían en este caso 0. Entonces, si hablamos de un punto P que está ubicado sobre, sobre el eje de X, eje de abscisas, lo podemos plantear de manera general como X, un valor cualquiera. Ese valor X va a pertenecer a los reales. Y lo que pasaría con las coordenadas de Y y Z, que van a ser en este caso 0. Si nosotros hablamos de un punto que se encuentre sobre el eje Y, ¿qué es lo que va a pasar? En Y va a tener un valor, pero ya no va a tener un valor en lo que sería X y en Z. A ver, hablamos de un punto Q. En X dijimos que va a valer 0, en Y va a tomar un valor y en Z también va a ser 0. Si hablamos del eje Z, la representación de un punto R, por ejemplo, en X sería 0 y sería 0 el valor de esa coordenada, y Z tomaría cualquier valor. Vamos a hacer una Z, cualquier valor perteneciente a los reales. En este caso va a ser Y, va a tomar cualquier valor que pertenezca a los reales, y X serían elementos también de los reales. Esos serían como casos particulares. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los puntos sobre los planos? Y acá yo en esta representación que hice, yo hablo de eje X, eje Y y eje Z. Espero que se llegue a observar que pinté de alguna manera. En esta figura que nosotros estaríamos viendo, acá estaríamos hablando de un primer plano. Fíjense que está en rojo.
¿sí? Sería como en una habitación una de las paredes. En este caso, este sería el plano X, Z. El piso lo formaría ¿qué otro plano? Plano XY. Y ahora en Y y en Z vamos a tener un plano definido que para nosotros va a ser el plano ZY o IZ. ¿Sí? Ahora vamos a recordar eso y vamos a ver qué es lo que sucede con puntos que estén ubicados sobre los planos. Eso sería lo siguiente. Puntos sobre, vamos a poner, planos coordenados. Ahora bien, si nosotros vamos a considerar puntos que pertenezcan al plano XY, entonces dijimos que en este primer análisis podíamos plantear tres situaciones. Primero vamos a anotar eso. El plano XY, después lo giro. Vamos a ver qué pasaría con el plano IZ. Y vamos a ver qué pasa con el plano XZ. Ahora bien, cualquier punto que pertenece al plano XY está formado por todos los puntos. Dijimos en el primero XY. Plano XY sería esto. Va a estar formado por todos los puntos en este caso, por todos los puntos de ese plano. Pero ¿qué característica va a tener? Que no va a tener ningún valor en Z. Entonces, si lo planteáramos de manera general esto, en este caso, los puntos que pertenezcan al plano XY, ¿qué es lo que estaría pasando? Z sería igual a 0. Serían entonces todos los puntos del plano o que pertenecen al plano XY y donde Z tendría el valor 0. Ahora, los puntos que pertenecen al plano IZ van a ser todos los puntos del plano que pertenezcan justamente al plano IZ, y lo que va a suceder en este caso que X va a tomar el valor 0. Ahora, en el caso del plano XZ, ¿quién tomaría el valor 0 en este caso? Y. Entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros planteamos acá, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Y en este caso X van a tomar valores o elementos que pertenecen a los reales, y en este caso Z va a tomar el valor 0. Ahora, en esta otra situación, Y y Z toman elementos pertenecientes a los reales y X tomaría el valor 0. Y en esta otra situación, que sería la tercera, X y Z toman valores, son elementos que van a pertenecer a los reales, y en este caso Y tomaría el valor igual a 0. Eso es para tener en cuenta, porque más adelante en diferentes situaciones problemáticas, sobre todo, se te puede decir, bueno, el punto pertenece al plano XY, entonces, ustedes ya que van a tener que recordar ahí, que la coordenada del punto en Z va a valer 0, mientras que la coordenada en Y y en X va a poder tomar cualquier valor que pertenezca a los reales. Ahora, ¿cómo sigue esto? Vamos a desarrollar el primer lugar geométrico, que sería para nosotros la recta. Entonces, vamos a hablar de rectas en R3. Bien, y vamos a comenzar definiendo, vamos a hablar de la definición vectorial de la recta, en este caso en R3. Si lo tuviéramos que
Si tuviéramos que dar la definición vectorial de la recta en R3, vamos a decir, o vamos a tener en cuenta lo siguiente. Sea P sub 0, un punto de R3, ese punto P sub 0 nosotros tenemos que decir que va a tener como coordenadas x0, y0 y z0, como dijimos que es un punto perteneciente a R3, y sea un vector, en ese caso vamos a hablar de un vector D, que va a tener como componentes A, B y C. Que tenemos que aclarar también que D es un vector no nulo. Es decir, que es un vector que es distinto de 0. Que ese vector también va a pertenecer a R3. Entonces, bien, ¿cómo va quedando la definición vectorial de la recta en R3? Sea P sub 0, un punto perteneciente a R3, y sea un vector D de componentes A, B y C, es un vector no nulo perteneciente a R3, se dice que la recta L que contiene a el punto P sub 0 y es paralela a la dirección del vector D, coma, es el conjunto de puntos que lo vamos a representar como X y Z, ese conjunto de puntos de X y Z pertenecientes a R3, tal que se verifica lo siguiente. El vector definido que va dirigido desde P sub 0 P tiene que ser paralelo a la dirección del vector D. Entonces, todo eso sería la definición vectorial de la recta, sea P sub 0 un punto de componentes x0, y0 y z0, que es un punto perteneciente a R3, y sea un vector D de componentes A, B y C, y hacemos la aclaración que es un vector no nulo perteneciente a R3. Se dice que la recta L que contiene a P sub 0 y es paralela a la dirección del vector D es el conjunto de los puntos, ¿sí? P, las coordenadas de ese punto serían X y Z, pertenecientes a R3, tal que se verifica que el vector definido de P sub 0 a P es paralelo a la dirección del vector D. Ahora, este vector es el que se forma a partir del punto P sub 0 P, de manera general. Ahora bien, vamos a ver o vamos a interpretar qué pasaría con esto desde el punto de vista gráfico. Nosotros vamos a considerar un vector. Vamos a decir que podría ser este mismo vector si uno quiere. Sería este mismo vector D. Y a su vez vamos a considerar un punto P sub 0 del plano. En este caso sería un punto P sub 0 de R3, perdón. Ahora bien, si yo eligiera un punto acá, cualquiera, ¿sí?
en R3 y los uniera, nosotros sabemos que dos puntos definen una recta y también siempre hemos dicho que una recta está formada por infinita cantidad de puntos. Ahora bien, si yo uno estos dos puntos para trazar una recta, observo que no tiene la misma dirección del vector D, entonces no sería la recta que me estarían solicitando. Ahora bien, si yo considero, miren todos los puntos que yo estoy trazando, y los empiezo a unir, esto sí me definiría una recta, considerando el punto P sub 0, que tendría la misma dirección que ese vector D, que para nosotros sería un vector director. Ahora bien, primero, si nosotros hacemos aclaraciones sobre ese gráfico, lo primero que vamos a considerar va a ser el punto P sub 0. Lo segundo que vamos a considerar es un vector, que podría ser este vector D, un vector director, que también va a ser podría ser este vector D que yo planteo más arriba, dibujo más arriba, que sería un vector libre. Algo importante que sería para mí una pregunta de final. ¿El vector D pertenece o no pertenece a la recta? Y la respuesta sería que no pertenece a la recta. Solamente el vector lo que va a dar es la dirección a la recta. Ahora bien, eso sería a modo de aclaración. Vamos a considerar de alguna manera o seleccionar los puntos, esos puntos que yo hice en el gráfico, que con el punto P sub 0, que fue el que me plantean, den o formen una dirección paralela a ese vector. ¿Sí? Entonces yo estoy tratando de desmenuzar todo lo que he dicho. Primero, que vamos a necesitar un punto. Segundo, que vamos a hablar de un vector director, que ese vector director podría ser libre. Y justamente dijimos que el vector director no pertenece a la recta, solamente le va a dar la dirección. Si nosotros consideramos el conjunto de puntos que me permitan definir una recta que sea paralela a la dirección del vector D, justamente la recta sería ese conjunto de puntos. Ahora bien, si vamos a la definición vectorial que dimos anteriormente, la recta ¿cómo tendría que ser? Desde el punto de vista vectorial, ¿qué tendríamos que decir? Que va a estar definida por todo eso que yo dije anteriormente en el gráfico sería esto. Tenemos la representación de ese vector que va a estar orientado desde un punto P sub 0 hasta otro punto P. P sería el punto inicial, P sería el punto terminal y va a tener que ser ese vector que encontremos paralelo a la dirección de ese vector D. Nosotros que vimos anteriormente que un vector se podría definir a partir de dos puntos. ¿Y qué hacíamos? A las componentes del punto terminal le restábamos las componentes del punto inicial. En esta definición que ustedes seguramente ya escribieron, P sub 0 tendría componentes x0, y0 y z0, mientras que el punto P tendría componentes x y z. Entonces, bien, a partir de eso, nosotros podríamos escribir ese vector diciendo que podríamos hablar de esa terna que siempre buscamos. ¿Y a qué sería igual? A x menos x sub 0. Y menos y sub 0. Y z menos z sub 0. ¿Esto a qué sería igual? Ahora bien, si un vector es paralelo a otro, tiene que existir una constante real de proporcionalidad. Y en este caso va a ser t. Ahora bien, nosotros habíamos hablado de las componentes del vector D, dijimos que eran A, B y C. Y hacemos una aclaración con t elementos de los reales. Ahora bien, volvemos a repetir eso para que quede claro. Si consideramos la definición vectorial de la recta, vamos a considerar un vector que esté orientado de P sub 0 a P
y sea paralelo a la dirección del vector D. Nosotros sabemos que un vector lo podemos definir a partir de 2 puntos y para encontrar esa terna que definan al vector, ¿qué vamos a hacer? Al punto terminal le vamos a restar el punto inicial y para que cumpla la condición de paralelismo, o vamos a decir que un vector es paralelo a otro, si va a existir una constante de proporcionalidad, en este caso que sería t con elementos de los reales. Va a ser cualquier valor que pertenezca al conjunto de los reales. Esta para nosotros sería la definición vectorial de la recta. ¿Sí? A ver, algo importante es que el conjunto de puntos que satisface la ecuación vectorial serían los elementos de la recta. ¿Sí? A partir de esa ecuación que nosotros planteamos anteriormente, lo que vamos a poder definir sería una ecuación paramétrica de la recta. Entonces vamos a plantear acá como un subtítulo ecuación paramétrica. Si hablamos de lo que sería ecuación paramétrica, vamos a tener que recurrir a la definición de igualdad de vectores. Por definición de igualdad de vectores vamos a decir que dos vectores son iguales si y solo si se verifica que sus componentes son iguales. Entonces, a partir de esa relación, nosotros que vamos a poder empezar a igualar las componentes. Vamos a decir que x menos x sub 0 tendría que ser igual a ¿qué? A t por a. Y menos y sub 0 tendría que ser igual a t por b. Y z menos z sub 0 tendría que ser igual a t por c, para que se cumpla esa igualdad de vectores. Ahora bien, nosotros podríamos despejar esto y reescribirlo de otra manera, diciendo que esto va a ser igual a ¿qué? A x en este caso va a ser igual a x sub 0, esto pasaría sumando, y acá quedaría más a por t, y va a ser igual a i sub 0 más b por t, y z va a ser igual a z sub 0 más c por t. A ver, con t hagamos una aclaración, elementos de los reales para nosotros. Estas ecuaciones serían ecuaciones paramétricas de la recta L. Bien, son ecuaciones paramétricas de la recta L. ¿Y qué es lo que yo notaría como algo importante acá? De alguna manera, fíjense que la primera parte, esto que vemos acá, vamos a marcarlo con un color para que ustedes lo diferencien, ¿sí? Eso nos estarían dando el punto, un punto de la recta, x0 y 0 y z0, que podría ser este punto p sub 0, ¿no es cierto? Y ahora fíjense que a su vez al parámetro t lo acompañan coeficientes a, b y c. Entonces, los coeficientes de ese parámetro t, para que ustedes vayan anotando, les doy el tiempo para que ustedes tomen el apunte. Entonces vamos a decir que los coeficientes del parámetro t, a, b y c, son las componentes de ¿quién? Estos. Serían las componentes del vector, en este caso, d, del vector director. Ahora, como caso particular, si t vale 0, todo esto se va o no. Y lo que estaríamos encontrando sería un punto de la recta. Pero a su vez uno podría decir, bueno, t toma cualquier valor que pertenezca a los reales. Entonces, si yo a t le voy dando valores, voy a ir encontrando otros puntos de la recta. ¿Sí? Porque x0 y 0 y z0 van a ser mis datos. Ahora bien, esto no termina acá. Vamos a recurrir a lo siguiente. Entonces,
fíjense, nosotros llegamos a esta relación. Que x va a ser igual a x sub 0 más a por t. Y va a ser igual a y sub 0 más b por t. Y z va a ser igual a z sub 0 más c por t. Dijimos que t serían elementos de los reales. Ahora, si nosotros elegimos un valor de t, vamos a empezar a encontrar distintos elementos de la recta, quiere decir distintos valores para x y 0, es decir, valores para esos puntos, en función del valor de t que nosotros elijamos. Ahora, si vamos a plantear una condición, si a, b y c son elementos de los reales menos el 0, quiere decir que va a poder tomar a, b y c cualquier valor distinto de 0, vamos a llegar a esta relación, que x menos x sub 0 sobre a va a ser igual a y menos y sub 0 sobre b, y esto que va a ser igual a z menos z, eso es un menos, z sub 0 sobre c. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hicimos para llegar a eso? Porque por ahí puedo tener la duda de cómo hicimos esta relación. Fíjense, t es el mismo para todos. Si yo despejo t de la primera, hago solamente ese despeje, ¿sí? X es igual a x sub 0 más a por t. Dijimos que t es lo mismo para todas. X sub 0 va a pasar al primer miembro restando x menos x sub 0. Y acá nos quedaría a por t. Pero a que multiplica t, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Y de esa manera estoy despejando t. Si t es el mismo en las tres ecuaciones, y lo podemos igualar, vamos a llegar a esta relación. Y esta ecuación, vamos a llamar, se considera ecuación simétrica o ecuaciones simétricas. Bueno, ecuación simétrica. Así no lo generalizo. Es la ecuación simétrica de la recta. En este caso, de la recta L. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro de dónde viene? Espero que sí. Viene de ese despeje. Si nosotros despejamos en cada una, nos permitiría plantear esta triple igualdad. Ahora, ¿qué pasaría como una pregunta importante? ¿Pueden valer todas 0? ¿Esto puede ser 0? A, B y C no van a poder ser todas 0, porque una de las condiciones que se planteó en la definición es que vamos a trabajar con un vector no nulo. Entonces ya esa pregunta la podríamos ir descartando. ¿Pero qué? ¿Podría valer una de las componentes como pregunta 0 de ese vector director que está asociado, dijimos, a los coeficientes del parámetro t? Sí, podría valer 0. Fíjense, si planteamos como condición, si a vale 0, a vale 0, esto desaparece. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que x va a ser igual a ¿qué? A x sub 0. Este término no lo vamos a tener, pero sí podríamos igualar estos dos. Entonces, ¿qué va a quedar? Que y menos y sub 0 sobre b, ¿a qué va a ser igual? A z menos z sub 0 sobre c. Ahora, si b vale 0, ¿qué es lo que podríamos decir nosotros? Si b vale 0, este término desaparece. Entonces, y va a ser igual a ¿qué? A y sub 0. ¿Y qué nos va a quedar? Que x menos x sub 0 sobre ¿a qué va a ser igual? A z menos z sub 0 sobre c. ¿Bien? Y así pasaría lo mismo en el caso que c fuera 0, z sería igual a z sub 0, y en este caso, ¿qué nos quedaría? Esto se desaparece, que x menos x sub 0 sobre a sería igual a y menos y sub 0 sobre b. Bien. Vamos a plantear situaciones particulares ahora. Primero, si a y b son iguales a 0, si a y b, o lo podríamos plantear así, ¿no? Si a es igual a b y en este caso serían iguales a 0, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Yo voy a hacer un grafiquito acá nomás. X, y z. Si a es igual a b y serían iguales a 0, en ese caso
nosotros vamos a tener un vector director que va a ser paralelo al eje Z. Y entonces, en este caso particular, vamos a decir que es una recta paralela al eje Z. Si es paralela al eje Z, ¿cómo va a ser en este caso? Fíjense, perpendicular a qué plano? XY, paralela al eje Z y va a cumplir la condición de ser perpendicular al plano. Vamos a poner acá plano XY. Ahora, vamos a plantear otra situación. Si B es igual a C y en este caso serían iguales a 0. ¿Sí? En este caso, ¿qué estaría sucediendo? Esto para nosotros es Z. Si B y C son iguales a 0, en este caso el vector director va a ser paralelo. Este sería nuestro vector director, ¿no? El vector director sería paralelo al eje Z y va a ser perpendicular a ¿quién? Es como que estuviera empujando al plano YZ o ZY. ¿Sí? Entonces, en este caso, a partir de eso, vamos a decir que es una recta paralela al eje X y perpendicular al plano ZY o YZ. ¿Sí? Ahora bien, última situación que pasaría, que solamente se las comento, si A y C son igual a 0, en este caso la recta, lo primero que tendríamos que nosotros considerar, si A y C son igual a 0, la recta va a ser paralela al eje Y, porque el vector director va a tener la misma dirección que ese eje, y vamos a decir que la recta va a ser perpendicular al plano XZ, como última posibilidad. Esto sería un poco qué estaría pasando sobre rectas. Vimos tres tipos de ecuaciones: una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y ecuación simétrica de una recta. Y en próximos vídeos lo que vamos a trabajar serían con ejemplos sobre cómo trabajar con rectas en cada una de las situaciones.